Cristo siendo Dios. Qué buena la clase anterior, Andresito, muchas gracias. También agradecemos a Juan David Molano por la coordinación en esta escuela bíblica online. Si alguien está integrándose hasta ahora, le damos la bienvenida. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase hoy, pero vamos a empezar con una evaluación, ¿verdad? Así que les animo a abrir el chat. Allí en la parte inferior derecha de su pantalla aparece un icono de chat. Lo abre y ahí puede responder a 3 preguntas que voy a hacer. Así que va a escribir las respuestas. Voy a hacer la primera pregunta, espero las respuestas, vamos leyendo las respuestas, hago la segunda pregunta, leemos las respuestas y así sucesivamente para poder desarrollar pues hacer un repaso de nuestra clase anterior. ¿De acuerdo? Así que listos en el chat. Primera pregunta, ¿vale? Ahí van a responder, simplemente van a dar la respuesta en el chat. El plan profético de Dios tiene 3 enfoques. ¿Cuáles son? O en otros términos, está dirigido hacia 3 sectores de la humanidad. ¿Cuáles son esos 3 sectores? ¿Listo? Espero respuestas. Allí por escrito, la pregunta de nuevo es, el plan profético de Dios tiene 3 enfoques. ¿Cuáles son esos 3 enfoques? ¿Hacia qué áreas o a qué dimensiones de la humanidad va dirigido ese programa profético? Vamos, Floralba está dando su respuesta. ¿Quién más aparte de Floralba? Veamos a ver quién más da respuestas. Vamos. La idea es que todos participen, así que cada uno escribiendo. Si alguien sinceramente dice, no me acuerdo, bueno, listo, no pasa nada. Pero bueno, aquí estamos repasando esto. A la una, más respuestas. Gracias, Andreita Contreras. Muy bien. ¿Qué más? Andrea, has escrito... dicen que son 3, decimos que son 3, pero escribiste 2 cosas. Veamos a ver, ¿qué más? ¿Quién más tiene una respuesta? Si alguien tiene una respuesta diferente. Veamos a ver, ¿quién más? 2, 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Floralba, felicitaciones. Es correcta tu respuesta. El programa profético de Dios va dirigido, 1, a su pueblo Israel, a su pueblo judío. 2, a la iglesia. Y 3, a los gentiles. Muy bien. A Pilar, a Andreita Contreras, pues le faltó el de los gentiles, claro. Y bueno, el resto no sé qué les pasó, se les olvidó. Espero que no vayan a rajarse en esto. Bueno, segunda pregunta. Bueno, la profecía de Daniel 9, que estuvimos estudiando en la clase anterior, ¿a cuál de esos 3 va dirigida? Vamos. La profecía de Daniel 9, ¿a cuál de esos 3 sectores va dirigida? Bueno, muy bien, ahí tenemos respuestas de Pilar, de Karen, muy bien, también de Andreita, muy bien, y de Nicolás Romero. Bueno, entonces la profecía de Daniel 9 es la profecía de las 70 semanas y va dirigida a Israel o al pueblo judío. Muy bien, lo siento Nico, no era por ahí, pero bueno, seguramente esta te aclara un poco. Muy bien. Y finalmente la otra pregunta, la última. ¿Qué separa la semana 69 de la semana 70? O el primer bloque de semanas de la profecía de las 70 semanas. ¿Qué separa la semana 69 de la semana 70? A ver, respuestas. Esperamos respuestas. Ojalá de quienes no hayan respondido anteriormente, sería fantástico. Vamos a la una. Vamos. A las 2. A las 2:30. Seguimos. Nicolás Romero ha respondido. Floralba ha dado también otra respuesta. Pilar ha dado otra respuesta. Ok.
Brenda hasta ahora se une. La ancle, vamos a desanclarla. Muy bien. Andrea menciona también tiempo de la gracia. ¿Alguien más? Bienvenida, Brenda, que te conectas hasta ahora. Entonces, estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué separa la semana 69 de la semana 70? Dice Karen, el rapto, dice Nicolás, el rapto, dice Floralba Cruz, el rapto. Y dice Karen, dice Andrea Contreras, el tiempo de la gracia. La respuesta correcta es la que da Andrea, de Andrea Contreras, pero básicamente es el periodo, que coincide el periodo de la gracia con la iglesia, el periodo de la iglesia. Eso es lo que separa la semana 69 de la semana 70. Muy bien, qué juicio, Andrea, muy bien. Pilas, chicos, no se les olviden estas cosas. Muy bien, vamos a entrar, voy a compartir ya nuestro material para ver la clase de hoy. Y vamos a abordar el pasaje o el capítulo número 24 de Mateo. Mateo 24. Si la letra te parece muy pequeña porque estás viendo desde tu celular, entonces puedes, por favor, abrir en tu Biblia si lo quieres. Te doy un ratito de tiempo. Y mientras oramos para empezar. Padre, muchas gracias por esta clase, por cada uno de los estudiantes que está vinculado a la Escuela Bíblica Online Filadelfia. Y quiero pedirte que nos des sabiduría, abras nuestro entendimiento para poder comprender estas verdades del plan profético tuyo, Padre Celestial. Pese a la hora de final de la jornada, donde puede haber cansancio, donde puede haber un poco de distracción, Señor, queremos poner este tiempo en tus manos y pedir que tus fuerzas sean en nosotros, renovándonos y permitiéndonos prestar atención para comprender cada una de estas verdades que estaremos estudiando en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta es la última parte de la introducción que estamos haciendo sobre Apocalipsis, donde no hemos tocado por ahora realmente el libro de Apocalipsis, porque hemos entendido que es necesario tener un preámbulo, es decir, un panorama previo, un contexto, contextualizar un poco para poder entender Apocalipsis, porque también es importante. Si tú, por ejemplo, tuvieses un rompecabezas de 1000 fichas y tienes una ficha en la mano, pues lo que haces es mirar las fichas que ya están armadas y tratas de ubicar la ficha, pero lo ideal es que mires primero la imagen que viene en la caja, la imagen que realmente debes llegar a armar. Ya en la imagen en la caja viene la imagen quizás impresa o viene acompañado el rompecabezas con una imagen de lo que tienes que armar y esa imagen te contextualiza para que sepas hacia qué lugar debes colocar la ficha. Algo semejante pasa con Apocalipsis. Apocalipsis es como uno de las fichas del programa profético de Dios. Pero esta no es una ficha suelta, esta debe ser articulada con todo el plan profético, tiene que ser articulada con las diferentes referencias proféticas que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No es una ficha aislada. Cuando alguien aborda Apocalipsis como si fuera un libro aislado y aborda su profecía sin considerar las profecías contenidas en los otros libros de la Biblia, está pretendiendo poner una ficha, corre el riesgo de poner la ficha del rompecabezas en un sitio que no corresponde o hacer unas conjeturas, apreciaciones o interpretaciones de Apocalipsis fuera de lo establecido en la palabra para la exégesis, para la interpretación del texto bíblico. Vamos entonces a leer capítulo 24 de Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto?
De cierto os digo que no quedará allí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté a la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente desde la tribulación de aquellos días, el sol, después de la tribulación de aquellos días, perdón, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta misma profecía que acabamos de leer también está relatada por Marcos en el capítulo 13 de su libro, los versos del 1 al 23. Lucas también refiere la profecía en el capítulo 21, desde los versos 5 al 24. Pero vamos a partir de, aunque tomaremos algunas referencias de estos capítulos que acabo de mencionar, de Marcos y Lucas, vamos a hablar un poco acerca de esta profecía. Vamos a hablar primero sobre qué está referida la profecía. La profecía en este caso contempla, como dijimos en la clase inicial, hay tres enfoques. Hay aspectos relacionados con la iglesia, hay aspectos relacionados con los judíos y hay aspectos relacionados con los gentiles en esta profecía, curiosamente. Pero particularmente todo empieza sobre la profecía relacionada con el templo, parte del templo. El texto en el verso 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle
los edificios del templo. Contextualicemos. ¿Dónde están? Están en Jerusalén. Están cerca al templo. ¿Quiénes? Jesús y sus discípulos. Y los discípulos, al parecer, le muestran los edificios del templo, las instalaciones del templo. Y Jesús responde y les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok, se calcula que este es el año 32 después de Cristo, más o menos, y hay una profecía donde Jesús está diciendo, estas instalaciones, esta estructura es el templo de Herodes, es suntuoso, tiene una estructura fenomenal, es enorme, el tipo de materiales que usaron, sí, son materiales muy, muy resistentes, muy fuertes, las murallas bastante, las murallas bastante resistentes y todo, pero a pesar de eso, incluso es un monumento al orgullo judío, es un monumento herodiano del orgullo de Herodes, y de alguna manera es el estandarte que hace sentir orgullosos a los judíos en cuanto a su fe y en referencia a otras naciones. Han podido tener este templo gracias de alguna manera a la tolerancia de los romanos, quienes han permitido la construcción del templo, todas la administración del mismo, y que los sacerdotes ejerzan su labor ministerial con los sacrificios, las ofrendas, todo lo que allí se hace en el sacerdote, porque igual que los griegos respetaron esa particularidad religiosa del pueblo judío. Así que tenemos una profecía particular sobre el templo de Jerusalén que sería destruido. Ya hemos visto en nuestro preliminar que el templo efectivamente fue destruido en el año 70, cuando el general de los ejércitos Tito, que en aquel tiempo era hijo del emperador romano, llegó hasta, invadió alrededor de la ciudad de Jerusalén, llegó incluso a destruir Jerusalén, sus murallas. Claro, fue una campaña costosísima, fue una campaña de mucho valor por parte de los judíos, pero también fue una campaña que representó una tragedia muy, muy fuerte sobre este evento de la destrucción, y finalmente destruyeron, aunque se quería por parte de algunos que el templo no fuera destruido, pero finalmente fue destruido. Y desde ese día, desde el año 70, desde esa época hasta el día de hoy, Israel no ha vuelto a tener un templo. Cuando alguien visita a Jerusalén y va al muro de los lamentos, ese muro de los lamentos es un residuo de aquel templo de Herodes que fue destruido. En ese lugar actualmente está ocupado por la mezquita de Omán, de los musulmanes, así que no hay lugar para un templo judío. Sin embargo, se han preparado, hay un remanente judío que tiene en mente restaurar el templo, los sacrificios y todas estas cosas y esto daría lugar al cumplimiento profético, parte del cumplimiento profético que está establecido para el pueblo judío. Pero bueno, esto es lo primero que Jesús empieza a referir respecto a esta profecía en Mateo 24. De esto mismo se menciona en Marcos 13, en los primeros versos, dice, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Mira que aún los discípulos se sentían orgullosos de estas instalaciones. Jesús respondió y dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lucas también refiere esta profecía cuando dice, y a unos que hablaban en aquel de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas
de ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Así que la profecía en los 3 capítulos, tanto en Lucas, Marcos y en Mateo, deja claro que el templo sería destruido. Fue una profecía que se cumplió prácticamente cerca de 40 años después. Cuando Jesús hace la profecía, y aún cuando Jesús es capturado, juzgado, crucificado y aún resucita, el pueblo judío continúa con las ofrendas, continúa con los sacrificios, continúa con toda la ceremonia levítica. Todo eso se hacía mientras existía templo. Una vez el templo fue destruido, estas ofrendas cesaron, ¿sí? Hasta que venga otro aspecto del cumplimiento profético. En segundo lugar, vamos a hablar de las inquietudes de los discípulos, y esto realmente es lo que nos va a llevar a identificar los diferentes aspectos de esta profecía. En el verso 3, estamos en Mateo 24, en el verso 3 dice el texto, en este caso Mateo: y estando él sentado en el monte de los olivos, ahí cerca, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahora, nota que hay 3 preguntas que los discípulos hacen. De esto, Marcos relata las preguntas, pero las preguntas que refiere Marcos básicamente son 2. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Lucas también refiere cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder. Ahora, aquí podemos observar básicamente, enfocándonos en Mateo, que hay 3 preguntas que los discípulos hacen. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿De qué cosas está hablando? Bueno, de lo que Jesús dijo acerca de la destrucción del templo. Cuando dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida, del regreso de Jesús, y del fin del siglo? Es decir, del fin de la era. Y es lo que vamos a empezar a ver. Cada una de estas respuestas, o cada una de estas preguntas, o la respuesta que Jesús da a cada una de estas preguntas que hacen sus discípulos. Empecemos viendo a la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? En el verso 20 de Lucas, recuerda que lo refiere en los 3 capítulos, en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Juan no lo refiere. Y aquí observamos algo bien interesante. Vamos a observar un texto en color, negrilla y color, porque quiero rescatar algunos aspectos de esta profecía. Recuerda que lo primero que va a responder Jesús es: ¿cuándo serán estas cosas que él profetizó? Y dice entonces, verso 20: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahí está. La señal de cuándo van a suceder estas cosas es cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Cuándo sucedió eso? Ya lo referí, en el año 70, el ejército romano, bajo el mando del general Tito, ha asumido el liderazgo de su padre, el emperador, porque su padre era el que estaba teniendo la campaña de conquista de toda esta región, de retoma prácticamente, y allí vemos este cumplimiento profético. Ahí dice Jesús: cuándo sucederán estas cosas, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Y esto que he resaltado en azul son instrucciones específicas para los cristianos acerca de cómo asumir este evento. Porque digo para los cristianos si la profecía tiene que ver con Jerusalén y con el templo. Bueno, porque Jesús está hablando a sus discípulos, ¿sí? Entonces, como son los discípulos que están recibiendo esas instrucciones, los discípulos empiezan a saber que Jerusalén va a ser rodeada
por ejércitos. Y cuando sientan que estos ejércitos se están acercando, en lugar de quedarse en la ciudad, porque la tendencia en la mente de muchos es, si viene un ejército enemigo, el lugar más seguro es una ciudad amurallada. Así que Jerusalén era una ciudad amurallada, grandemente fortificada, y la mentalidad diría normalmente, o el sentido común diría, metámonos en la ciudad porque a través de las murallas seremos protegidos. Pero muy lejos de ese enfoque, Jesús da instrucciones de no quedarse en Jerusalén. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en medio de ella, váyanse de la ciudad, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren a la ciudad. ¿Por qué? Porque pues recuerda que la capital de Judea era Samaria, aunque, la capital de Judea era Jerusalén, y los ejércitos invadieron no solamente la ciudad de Jerusalén, sino toda Judea. Así que podían saber que los ejércitos llegarían mucho antes de que llegaran a Jerusalén, y las instrucciones específicas de Jesús es: no se metan a la ciudad, no se queden en la ciudad, huyan a los campos. Y eso fue realmente lo que quienes entendieron las instrucciones de Jesús hicieron, y por eso huyeron a los campos. Esto viene convirtiendo entonces a las regiones de Acaya, a las provincias donde está Éfeso, donde está Esmirna, ya vamos a ver eso más adelante, viene trasladando el epicentro de la iglesia de Jerusalén hacia el occidente, y ya más hacia regiones de Grecia. Así que podemos ver estas instrucciones que Jesús les da. Y lo que está en verde, dice el verso 22, porque estos son días de tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Cuando vean la ciudad rodeada de ejércitos. ¿Qué deben hacer? No fue una pregunta, pero Jesús toma la determinación de darles instrucciones para que sepan ellos qué deben hacer cuando esto suceda, y por qué estos son, y aclara la razón por la cual va a suceder eso, porque estos son días de retribución para que se cumplan las cosas que están escritas. Ahora, Jesús está dando esa profecía y vemos que se cumplen en el año 70, y es un cumplimiento, es un estatuto divino que se cumplan estas cosas. Verso 23, mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? Bueno, están en Jerusalén, están en Judea, y se refiere al pueblo judío, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Desde el año 70 hasta 1948, realmente Israel no ha tenido una tierra propia, una identidad donde pueda decir, esta es nuestra tierra, hasta que ya viene la Segunda Guerra Mundial y pasan todos estos eventos, las Naciones Unidas. Entonces se organiza el tema de las Naciones Unidas y se decide destinar una tierra específica para el pueblo judío. Habían otros lugares en la geografía del mundo a quienes se propuso que pudieran ubicarse, algunos incluso hasta en África, pero bueno, Dios tenía el control y es soberano para determinar que el lugar que le pertenece al pueblo judío es allá, en la actual Palestina, allá donde está Israel. Así que podemos ver que se cumplió esto. Jesús dijo lo que iba a pasar con este pueblo, que iban a ser llevados a todas las naciones y que Jerusalén sería hollada por los gentiles, es decir, los no judíos, en este caso los romanos, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, es decir, hasta que en otra versión que podemos, que leímos la sesión anterior, tenía que ver hasta que el último de los que no son judíos llegue a los pies de Cristo, de los que Dios ha preparado que sean parte del cuerpo de Cristo. Entonces ahí tenemos la respuesta a la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Pero esta misma respuesta podemos verla en Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Recuerda que antes de decir esto de las 62 semanas ya ha mencionado otras 7 semanas
que son desde el momento en que se da la orden para construir la muralla y el templo, reconstruir las murallas del templo en Jerusalén. Esto es ya lo vimos en la tabla, antes de Cristo, en el 542. A ver, me devuelvo un poco para mirar la tabla, para recordar la fecha, y aquí entonces no ser imprecisos en hacer mención. Pero mira, esto está bien atrás. Ay, se me fue la mano. Creo que me salté una de las gráficas para poder, aquí está. Entonces, en el año 444 empieza estas 70 semanas. Eso era lo que quería destacar. Así que aquí en este pasaje de Daniel vemos si después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es decir, después de las 69 semanas realmente se quitará la vida al Mesías, pero no por sí, lo que da a entender que no era por culpa de él, sino por culpa de la humanidad. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Este príncipe que ha de venir hace referencia a Tito, el príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad, fue quien destruyó en el año 70 Jerusalén, y el santuario, que destruyó también el templo. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Les aclaro que la palabra inundación significa también, hace una referencia de desolación. Hubo una palabra en una de las clases anteriores que define el término, se me acaba de escapar, pero hace referencia a la magnitud de la injusticia con la que se destruye la ciudad. Y realmente 1.200.000 judíos murieron en la invasión romana a Jerusalén, según el testimonio de Flavio Josefo, quien fue testigo ocular de ese suceso. Inclusive él estaba de parte de los judíos, era uno de los líderes del pueblo judío, y él no quería que el templo se fuera destruido. Incluso fue interpretado Flavio Josefo por los judíos como un traidor, porque de alguna manera Flavio Josefo tuvo participación para mediar con el emperador y con el general romano para que la ciudad no fuera destruida, el templo no fuera destruido, pero no logró su cometido porque estimuló a los judíos a que se rindieran para que no entrara una tragedia tan fuerte en la que podemos ver 1.200.000 judíos murieron en esa invasión. Ahí se cumplió entonces la primera parte de la profecía de Mateo 24 en estos versos que ya hemos estudiado. Los discípulos hicieron la segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Ese ya es otro tema. Es que los discípulos hicieron 3 preguntas, según la referencia de Mateo, y lo que vamos a encontrar en Apocalipsis, en Mateo 24 y en los otros 2 pasajes de Lucas y de Marcos, donde se refiere esta profecía, ahí vamos a ver que están entrelazadas las respuestas a las 3 preguntas de los discípulos. ¿Cuál será qué señal habrá de tu venida? Recuerdan que cuando Jesús ascendió, los discípulos se quedaron mirando al cielo. Aparecieron unos varones que le dijeron: ¿por qué os quedáis viendo al cielo? Así como le habéis visto, él volverá. Pero Jesús dejó unas referencias de qué sucedería, qué indicadores habría para que nos orientáramos acerca de la venida del Mesías. Pero podemos agrupar estas señales por sectores, por dimensiones o por esferas sociales con relación a su segunda venida. Y vamos a ver cumplimiento en el mundo religioso, es decir, ¿qué señales habrá en el mundo religioso respecto a la venida del Señor Jesús? Miremos entonces, estos versos son de Mateo 24, el verso 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En el verso 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El 23 dice: entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis.
En el 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, no es posible, pero si fuere posible, engañarán aún a los escogidos. Ahora, ¿qué señal notas aquí que se indica en el mundo religioso? Pues que se levantarán líderes religiosos atribuyéndose autoridad y atribuyéndose identidad de Cristos. Así que vamos a observar eso en ese como una de las señales de su venida. ¿Alguna vez alguien ha sabido de alguien, han escuchado, perdón, de aquí, han escuchado acerca de alguien que se atribuya el ser el Cristo? Bueno, si ustedes han escuchado un grupo llamado Creciendo en Gracia, su líder, ya fallecido, sí, pero su líder se atribuyó la identidad de Cristo, dijo ser el Cristo, sí. Una de las cosas que debemos tener claros es que si llegamos a conocer a alguien en su fecha de nacimiento, su nacionalidad, su lugar de crianza, sus padres, si llegamos a conocer a alguien y ese alguien en algún momento dice, yo soy el Cristo, ya tenemos claro que no es el Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya nació, hijo de José y María, bueno, hijo del Espíritu Santo y de María, ¿sí? Cristo ya tuvo una fecha de nacimiento, ya tuvo un desarrollo humano, ya tuvo un crecimiento. Así que si alguien humano viene a decir, hey, yo soy el Cristo, pues tampoco lo vamos a creer, porque Cristo no se va a manifestar como nuevamente como un ser que nace, crece, tiene una nacionalidad, una cultura, estas cosas ya se dieron en Jesús. Jesús no va a venir de nuevo como un bebé o como una persona que va a desarrollarse como lo hizo en la primera venida, de ninguna manera, ¿sí? Dice Lucas 21:8, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Que nos quede claro, porque esta es un cumplimiento en el escenario religioso, ¿sí? Que seguramente va a afectar a la fe de algunos que pudieran ser engañados, ¿sí? Aquí esta parte de la profecía ya no tiene tanto que ver con Israel, ¿sí? Ahora no faltaría que algunos que siendo judíos se levanten para decir algo así, ¿no? Así que esta es la primera esfera de las señales de su venida. También habrá señales en el mundo político, veámoslas. En el mundo político dice el verso 6 de Mateo 24, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Si tú lees esto y tú lees el periódico de hoy, bueno, vas a ver que no hay mucha diferencia. ¿Has escuchado rumores de guerras por allí? Hemos escuchado que se dan guerras, pero también rumores de guerras. Uy, parece que va a haber una guerra entre fulano y sutano, entre tal nación y esta otra nación. Rumores de guerras, comentarios acerca. Pero dice Jesús, no os turbéis. Es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, estas guerras y estos rumores de guerras no son el indicador de que ya es el fin, pero sí son indicadores de que se aproxima. Lucas 21 dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Si estuviéramos en el año 1918 en Europa, estaremos viviendo la Primera Guerra Mundial. Y leyéramos esto, dirían, wow, está cerca la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque estamos escuchando de guerras y rumores de guerras. Termina la Primera Guerra Mundial,
Y viene el año 1941, la Segunda Guerra Mundial. Y podríamos decir, va a suceder otra vez. Y bueno, viene la Guerra Fría, rumores de guerra, temores, es que hay un botón rojo, cuando una de las potencias mundiales lo opriman, se dispararán misiles, destruirán. Y cada vez que ahorita el terreno está caliente, bueno, y hace 3 años atrás, cuando Rusia invade Ucrania, bueno, la zona oriental de Ucrania, empiezan a darse los temores porque la OTAN participa, porque Estados Unidos, e incluso en la discusión que tuvo hace poco Trump con el presidente ucraniano, Zelensky, él le dijo, estás jugando con la tercera guerra, le dice Trump a Zelensky, Vladimir, el presidente de Ucrania, y le dice, estás jugando con la tercera guerra mundial. Y el tema de la tercera guerra mundial es algo que después de la primera guerra mundial es un tema álgido, rumores de guerra. Es un tema tensionante que eriza de pronto los nervios de muchas personas, lo que nos muestra la proximidad del cumplimiento profético de su venida. Aún no es el fin, aún no ha llegado el momento de su venida, pero veremos entonces estas características en el mundo político. En el plano natural, dice la segunda parte del verso 7 de Mateo 24, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Hemos visto esto en algún momento? Claro que sí. Ahora, por supuesto, ha habido periodos en la historia de la humanidad donde ha habido también este tipo de características, pestes, hambres, terremotos, pero son parte de ese cumplimiento profético. Dice Lucas 21:11, y habrán grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y ahí vienen otros acontecimientos, ¿sí? Si recuerdan, hace poco la NASA ha sacado unos porcentajes de la posibilidad de que un meteoro de 90 metros de diámetro pueda impactar la Tierra y eso ha generado un poco de temor, un poco de terror, ¿sí? Habrá grandes señales en el cielo y habrá terror. Y estamos viendo eso, y hay muchas películas que hacen, que están enmarcadas en este tipo de posibilidad de que un meteoro de ciertas proporciones tenga un impacto en la Tierra y cause una enorme destrucción en ella. Hoy esto lo notamos más por los avances técnicos y científicos que se han dado en el campo de la astronomía, así que creo que allí podemos ver también parte del cumplimiento. En el mundo social hay estos tres aspectos que podemos ver. Verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es muy actual, muy de nuestra era moderna. El egoísmo, la corrupción predomina en nuestra nación. Madres abandonan sus hijos, hijos abandonan sus padres. Dice el verso 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, si Jesús refiere la venida, los días de Noé, pues tenemos que ver algunas características de los días de Noé. Por lo tanto, miremos en Génesis 6:5, donde se habla de esos días de Noé. En el verso 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. ¿Se parece esto a nuestra era moderna? El pensamiento del corazón de los hombres es de continuo solamente el mal, egoísmo, intereses, una enorme polarización, violencia contra la mujer, violencia contra los niños, inmoralidad sexual en todos los frentes, gobiernos de tiranía, injusticia por todo lado. El verso 11 de ese mismo Génesis
6 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Estoy leyendo la descripción de la situación social de los tiempos de Noé antes del juicio del diluvio. Alguien diría, Dios no puede juzgar la tierra porque quizás porque hay niños o este tipo de cosas, esas cosas que está diciendo no pueden llegar a suceder. Bueno, Jesús dijo que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El panorama social de los días de Noé es muy semejante al panorama social de nuestro tiempo. Dios tiene determinado su límite de paciencia. Dios por su gracia no ha tardado su venida, menciona Pablo en la escritura, sino que espera que todos vengan al arrepentimiento. Ahora nosotros estamos conociendo estas cosas y debemos invitar a las personas al arrepentimiento. Las condiciones sociales son terribles. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, dice unas características en el ámbito social de los últimos tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Este es el carácter de la sociedad moderna. Ahí tenemos profecías que nos describen estas características. No termina ahí, Timoteo no termina ahí, sigue diciendo calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ese mismo texto en la Nueva Traducción Viviente de pronto nos da un lenguaje más claro. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Vamos. Las diferentes dimensiones que ya hemos venido estudiando tienen un altísimo contenido de descripción de nuestra realidad. Pero las señales solamente serán en esos ámbitos. ¿Habrá señales en la iglesia? Sí, ya lo referimos. Verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esta es una parte profética relacionada con la iglesia de Cristo, ¿sí? Es decir, va a haber una antipatía contra la iglesia de Cristo que la perseguirán. Esto se dio en los tiempos de los apóstoles, fue perseguido. Posterior también a Pablo mismo fue perseguido. De los 12 apóstoles, exceptuando a Judas, solo uno pudo llegar a la vejez, que fue Juan. Los demás fueron ejecutados, fueron perseguidos, fueron asesinados en medio de la persecución. Y a través de los siglos, en los primeros 300 años de la era cristiana, persecución. Después viene lo que es ya la unión del Estado y la iglesia entra en ciertos privilegios, pero poco a poco en otras naciones viene dándose persecución y cosas por el estilo. Hoy no es distinto, hay regiones donde en estos momentos hay países musulmanes donde se están asesinando cristianos porque se ven como impíos y estos fundamentalistas creen que están agradando y cumpliendo el Corán al asesinar lo que ellos llaman impíos, pero refiriéndose a nosotros los cristianos. Estamos aquí en Latinoamérica, estamos en Colombia, quienes estamos en esta clase, y tenemos condiciones muy, muy cómodas, muy confortables, muy agradables, pero no quiere decir que no haya sectores donde se esté persiguiendo cristianos. Incluso hay gente que blasfema contra los cristianos y lo mismo que hizo Nerón
blasfemó contra los cristianos y propicia el incendio en Roma, y luego acusa a los cristianos, y esto también caló una gran persecución contra los cristianos. El verso 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es otra de las señales. El evangelio va a ser predicado. Es nuestra tarea. Aquí no dice que todo el mundo se convertirá. No, no, no. Aquí solo dice que el evangelio será predicado en todo el mundo. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Y Dios ha usado inclusive el cine y inclusive la televisión streaming como una forma de llegar hasta otras naciones, hasta otras culturas. Creo que la película de la Pasión de Cristo, que describe muy precisamente términos del mensaje del evangelio, llegó a muchísimas naciones, incluso naciones musulmanas, naciones hindúes, naciones paganas, y estuvieron muchos de ellos escuchando este mensaje del evangelio. Se me está yendo el tiempo, termino con estas dos lecturas. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, y en las cárceles seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Y vemos que así le pasó a los apóstoles, así le pasó a Pablo y a todo el equipo misionero que Pablo lideró. Por poner en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados unos aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Isaías tiene una profecía sobre esto, donde dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, occidente de Jerusalén, y desde el nacimiento del sol, el oriente, su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y esto habla de cómo se extenderá el conocimiento de Jehová, el Evangelio, a toda la extensión, tanto al occidente como al oriente, partiendo desde Jerusalén o teniendo Jerusalén como referencia. Aquí tenemos entonces toda esta referenciación profética acerca de lo que sucederá. Veremos luego otras señales y en otras esferas. Y la última pregunta alcanzamos antes de la última pregunta. En el mundo científico dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta profecía no está en Mateo 24, pero sí hace referencia a el libro, sella las palabras del libro de esa profecía, y manifiesta: muchos correrán de aquí para allá. Y esto habla de la velocidad con que se desplazarán las personas. Si tú miras antes de la invención del automóvil, la velocidad de trámites era muy reducida. Ahora tenemos no solamente automóviles, aviones, trenes y otra cantidad de medios de transporte a una gran velocidad. Y finalmente la ciencia aumentará. Esas son las profecías para responder a la segunda pregunta. ¿Cuál? ¿Qué señales habrá de tu venida? Entonces, en la próxima clase tendremos la oportunidad de responder la tercera pregunta: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Y con eso, entonces, concluiremos lo que es nuestros preliminares para poder ya entrar en el terreno de Apocalipsis. Bueno, queridos, se me ha ido el tiempo. No sé si hay espacio para una pregunta. Si no, oramos y cerramos nuestra clase así hoy. ¿Inquietud? ¿Pregunta? ¿Interrogante? Levante la mano. Parece que ninguna. Muy bien, mis amados, oremos y nos despedimos. Padre, muchas gracias por estas verdades que hemos estado estudiando a través de Mateo 24. Gracias porque podemos percibir a través de estas profecías, mirando nuestros tiempos modernos, cuán cerca está tu venida, Señor.
Pedimos perdón si hemos vivido una vida cristiana mediocre, negligente, cuando deberíamos ser la generación más activa en medio del cumplimiento profético próximo a tu venida, porque tú deseas que todos vengan al arrepentimiento. Y entonces nos corresponde la obra misionera de la última generación. Ayúdanos a ser diligentes en esta responsabilidad, Señor. Padre, bendigo a cada uno de mis amados estudiantes, que este resto de semana sea lleno de paz en sus corazones, de sabiduría en sus decisiones, de salud en sus cuerpos y mentes, Señor, y de caminar en el propósito tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, un abrazo para todos. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima clase. Chao, Brenda. Chao, Chaito. Chao, Paz. Chao, Benito. Chao. Chao, Paz. Bendiciones a todos.